Pues aquí seguimos en Alex Comunica cuando son las 7:16 de la tarde, ahora para conversar con la doctora Romino Malano. Ella es directora en las investigaciones sobre la tecnología cuántica que presenta la empresa de New Now, mi nuevo yo ahora. Es médica clínica, especialista en ayurveda y fitoterapia. Y precisamente vamos a hablar de eso, de la tecnología cuántica, cómo aplicar esta herramienta que viene a revolucionar la medicina alternativa como la conocemos al día de hoy. Doctora Malano, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, Alex. Gracias por este espacio. A ti, doctora Malano. Háblenos, ¿qué hace una médica clínica hablando de tecnología cuántica? Bueno, mi recorrido en realidad por la medicina fue bastante amplio, fue integral. Estuve estudiando en una universidad que tenía un tema que era aprendizaje basado en problemas, y con una apertura bastante grande en la misma universidad tuve la oportunidad de estudiar estas especialidades, de hacer prácticas en homeopatía, en acupuntura, en ayurveda. Entonces, la verdad es que la visión sobre la salud, sobre el ser, ha sido desde la base, con una visión integral. Así que, ¿qué más importante que hablar o abordar sobre los campos invisibles que son tan importantes al momento de traer repercusiones sobre la salud, sobre el cuerpo físico, ¿no? Aquí hablamos, doctora, de la ionización. A ver, háblenos un poco de la ionización y cómo nos afecta en nuestra vida, no solo en el terreno físico de la salud, sino también en otras áreas. Bien, la ionización es uno de los puntos, ¿no? Pero luego hablamos del intercambio de frecuencias entre la materia, que es otro gran punto y quizás el más importante más allá del efecto de la ionización. En cuanto a la ionización, de hecho es algo que ya se vino hablando, que se estudió, que se comprobó, hasta inclusive para la medicina tradicional, que los efectos de los cationes o los iones positivos vienen a ser los contaminantes, vienen a ser aquellos que generan acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, y el principal inclusive es el oxígeno, que es el elemento que se libera en la nutrición celular. Sin embargo, es el principal radical libre de nuestro cuerpo, y se ha comprobado, ¿no? Y fue premiado al científico que descubrió el origen de las enfermedades, que comienza a través de un gran estrés oxidativo celular. Cuando hay gran estrés oxidativo celular, implica que hay una gran cantidad de radicales libres, de iones positivos, circulantes y que generan daño celular. El objetivo, a raíz de este descubrimiento, empezó a ser modificar el entorno celular, modificar el pH de las células para que no se puedan reproducir de la misma manera, ¿no? Bajo esta forma de daño celular con el tiempo, y por sobre todo en enfermedades o procesos degenerativos como por ejemplo el cáncer. De ahí es que aparecen las dietas, por ejemplo, alcalinas, ¿no? Para modificar el pH, modificar el entorno celular y disminuir una reproducción de células malignas o de células dañadas. Hoy en día, y desde hace, muchísimos años ya, estamos expuestos como sociedad a una gran cantidad de radicales libres. De hecho, en los espacios comunes en donde habitamos, y sobre todo ciudades, hay un exceso de iones positivos que generan un estrés oxidativo muy elevado, que lógicamente que en los años acumulados, en los meses acumulados, empieza a generar el daño celular y por consiguiente sintomatología y enfermedades. Hablamos de contaminación medioambiental, alimentos procesados, sintetizados, manipulados, radiación de electrodomésticos, ¿no? Comunes en nuestros hogares, el teléfono celular, las computadoras, las redes, las antenas, la radiación ultravioleta también, el estrés, los malos hábitos, el poco descanso. Entonces, estamos inmersos, digamos, en lugares en donde predominan la gran carga de iones positivos, que hacen que se baje la frecuencia de base o se desestabilice el campo electromagnético de nuestro cuerpo, de nuestras células, de nuestros átomos, porque
este efecto de ionización positiva, por el contrario de ser positiva, genera un efecto negativo sobre nuestro cuerpo. De ahí es que el empezar a trabajar eliminando, depurando la cantidad o el exceso de radicales libres y aportando una gran carga de iones negativos, trae grandes e inmensos beneficios en nuestra salud. Desde la regulación del sueño, aceleración de la cicatrización, mayor oxigenación, rendimiento físico, cambios inclusive posturales, fuerza, estabilidad y por sobre todo vitalidad celular. De hecho, usted lo dice, ¿no? Nos devuelve al punto cero, el punto de equilibrio. Exacto. Nos devuelve al punto cero, al punto de equilibrio, y también teniendo en cuenta y unificando este concepto de ionización con frecuencias, ¿no? Frecuencias armonizantes o frecuencias ordenantes. Recién estaba en la espera, ¿no? Escuchando a todo el panel de reunión que estaba, el cual me encantó escucharlos, y estamos hablando de lo mismo en realidad. El efecto de la ionización en conjunto con un intercambio de frecuencias que sean armónicas, que sean bajo el orden perfecto, que generen una reestructuración de nuestro campo y nos devuelvan a la frecuencia original a la que venimos a transitar una experiencia terrenal, justamente es el punto en el que debemos enfocarnos, trabajarnos para llegar al origen y desde el origen empezar a acomodar todos los procesos en nuestros cuerpos, y no solo el físico, ¿no? Desde el energético a el emocional, el mental y posteriormente el físico. Finalmente el físico es el último cuerpo, es el que habita en esta 3D, es esa carcasa, digamos, que viene a generar la manifestación para mostrarnos el origen de lo que está pasando. En este caso, justamente de lo cual estoy trabajando hace 3 años es en la investigación y en las comprobaciones de un accesorio que apareció, que es de tecnología alemana, fue creado, diseñado en Alemania, quienes son pioneros en la física cuántica, y trabaja bajo el efecto de la ionización negativa y el reordenamiento de campos electromagnéticos, elevando nuestra frecuencia, reconectando con la frecuencia de base a la que traemos, ¿no? Con frecuencias ultra elevadas que ni siquiera corresponden a esta dimensión. Justamente es esa partícula del universo suspendida en un accesorio que nos permite entrar en un espacio, ¿no? Un espacio, sin límites, sin tiempos, sin una forma determinada, por lo cual cada quien tiene un resultado totalmente distinto, basándonos en las leyes de la relatividad, de la individualidad y demás. Claro, y aquí se pregunta ahora en el chat, ¿no? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo se consigue este equilibrio, esta vuelta al punto cero, que lo que hace es rejuvenecernos, hace que recuperemos la salud en las articulaciones? ¿Eso cómo lo conseguimos, doctora? Bueno, es muy sencillo y de hecho me ha pasado durante todos estos años, más de 15 años trabajando en consultorio, en donde siempre pedía que llegue algo, ¿no? Para que nos permita conectar y trabajar de una manera más directa, más rápida, con la resolución o al menos encontrar directamente el desequilibrio para abordarlo. En muchos casos hay personas que no están dispuestas a generar cambios de hábitos o a hacer un abordaje desde sus emociones, desde su mente, a pesar de que siempre sugerimos, y por sobre todo como terapeutas holísticos, tener un abordaje integral, complementario a cualquier otra terapia que se esté realizando. Sin embargo, en muchos casos no se consigue entrar, digamos, en esa sintonía. Por lo cual, cuando llegó este accesorio, la verdad es que a mí me sorprendió para bien y de manera muy inmensa, porque nunca me imaginé que iba a tener tantos resultados positivos con el uso simplemente, sin que el paciente sea un paciente activo en este caso. Tan solo comportarlo empezaba a tener sus efectos. Claramente que después podemos hablar de lo que es la percepción, la intuición, el deseo, la fe, la esperanza, el decreto que uno le coloca o le pone al uso del accesorio.
Pero no estamos hablando de algo que sea placebo, sino que es ciencia, es tecnología, son los grandes avances de la medicina que todavía no está aplicada de manera tradicional. Sin embargo, claramente que falta muy poco tiempo para que eso suceda, porque los avances han sido inmensos, tal así que los últimos premios Nobel fueron a descubrimientos en la física cuántica. Así que es muy sencillo, tan solo debemos usar el accesorio, colocarlo a menos de 50 centímetros de nuestro cuerpo. La emisión y el intercambio de frecuencias entre el accesorio y la materia viva sucede de manera cónica y en profundidad, por lo cual siempre se sugiere que en un lugar donde esté lesionado, afectado, haya una herida, necesitamos desbloquear desde un vórtice, por ejemplo, o trabajar las emociones, o cual sea la situación que estemos atravesando, se coloca de manera directa en esa área para que trabaje en profundidad y tenga resultados más rápidos, o sea, más efectivo en el tiempo. ¿Sí? Hay personas que tienen resultados de manera inmediata respecto a lo físico, a lo emocional, a lo mental, y otras que refieren con el paso de los días, con el paso de los meses, tener resultados en su campo físico. Ahora, ni bien lo colocamos, hay cambios que son invisibles, que trabajan en este campo electromagnético y son inmediatos, y eso es indudable. De hecho, he realizado fotos Kirlian, resonadores cuánticos como el BioWell, Skio, Quantec, Nirvana, 360, bueno, fotos Kirlian, distintos sistemas radiestesias, distintos sistemas de medición, inclusive hasta en laboratorio, por sangre, por microscopía, por análisis de agua, en donde inmediatamente, tan solo con colocarlo, suceden los cambios en el campo al que se expuso. Ujú. Este aparato del que has hablado, doctora, ¿lo podríamos ver? ¿Lo tienes por aquí? Sí, claro, lo Ahí llevo hace está. 3 años de mi vida colgando, y he tenido 2 grandes testimonios para conmigo misma, en realidad, porque soy una mujer sana, llevo una dieta vegetariana, bueno, trabajo para mí misma, y la verdad es que no me han tocado atravesar situaciones difíciles. Sin embargo, cuando lo conocí, había tenido una herida en mi planta del pie, en donde me hicieron 7 puntos, y al cabo de 1 hora de colocación se aceleró la cicatrización de una manera impresionante. De hecho, tengo las fotos del antes y el después, y ese fue mi primer acercamiento y mi primer sorpresa, porque fue, bueno, ¿qué es esto? Necesito saber más. Y a raíz de esa situación empecé con la investigación y las comprobaciones en todos los campos de cómo trabaja y los beneficios que trae. Y luego me tocó atravesar el parto de mi tercer hijo, que un bebé grande de 4 kilos, y además un parto natural, bueno, sin dolor, llevaba 4 accesorios, y al trabajar sobre los efectos de la desinflamación, ¿no? Desde analgésico, al disminuir el exceso de radicales libres y demás, ayuda a regular justamente los niveles de dolor. Mm, qué bueno. Entonces, usted, doctor, ya lo ha comprobado en su caso, también ha visto otros casos de pacientes, ¿no? Que han notado una mejoría notable con esta máquina. Muchos, muchos. La verdad es que bueno, son miles y miles y miles, más de 1 millón de personas que reportan sus testimonios a diario. ¿Sí? Soy justamente la que coordina el grupo de especialistas y recibe los testimonios, las experiencias de las personas con sus casos clínicos. Tenemos casos que son realmente maravillosos, desde extremos, ¿no? O sea, enfermedades que son consideradas para la medicina degenerativas, incurables, irreversibles. En este caso, y en muchos en realidad, han logrado salirse de esos conceptos, digamos, ya que personas que tenían lesiones medulares, por ejemplo, totales en cervicales, con la secuela de cuadriplejía, sin control de esfínteres, han logrado pararse, han logrado caminar, han logrado controlar esfínteres, personas con parálisis faciales que volvieron a hablar, a comer, a masticar.
personas con inclusive situaciones que son emergencias médicas, como edemas de glotis, como edema agudo de pulmón, infarto de miocardio, que en el momento han logrado revertir el cuadro. Bueno, la verdad es que casos hay muchísimos. Yo en el último tiempo, el último año estuve trabajando bastante con niños autistas. De hecho, hoy mismo tengo también una reunión con familias de niños autistas, los cuales han tenido resultados increíbles, por sobre todo después del primer mes de uso. De hecho, lo podéis ver en la página web que os hemos ido recordando aquí en el chat, en Averamento, con H intercalada ante la tilde O, averamento441.com. Ahí podéis tener mucha más información, los beneficios principales, como que alinea los chakras, cuida de nuestra piel, mejora nuestra concentración, mejora además la presión arterial, ayudando a aumentar el flujo de oxígeno en la sangre, con lo cual se obtiene, ¿no?, un efecto rejuvenecedor. Aquí, doctora, en el chat nos estaban preguntando, Manuel José Chacón preguntaba, ¿se puede curar cualquier enfermedad con esta máquina? Pregunta Manuel. Bueno, en principio no hablamos de curar, porque lo que estamos hablando es de ir a la base de ese reordenamiento de campos electromagnéticos, y el curar en realidad viene a ser un desenlace, una situación final, ¿no?, en la que no sabemos con exactitud cómo va a responder o se va a sincronizar el cuerpo de una persona con todos los factores que implican, y ahí es donde aparecen los conceptos cuánticos de la individualidad, la epigenética, los programas de vida, la misión de vida, sus frecuencias de base y tantos factores que intervienen, digamos, en la sincronía entre la frecuencia de base del accesorio y la frecuencia de base de la materia o el ser vivo al que se expone en este caso. Entonces, los resultados son inesperados. No podemos garantizar exactamente qué va a suceder en cada caso. Lo que podemos reafirmar es que el 80% de las personas que lo utilizan por primera vez tienen resultados inmediatos, sea en el alivio de un dolor, en la estabilización de sus emociones, en la disminución del estrés, en la regulación de la diabetes, presión arterial, pero sí existe un porcentaje el cual no percibe o no siente cambios de manera inmediata, y un pequeño porcentaje inclusive que experimenta crisis curativas, y en algunos casos importantes, por sobre todo personas jóvenes que tienen un gran grado de intoxicación, que pueden traer dolores de cabeza, mareos, descomposturas gastrointestinales. Son normales, esperables, y son en realidad síntomas que hablan de una depuración o una desintoxicación. Muy importante también para atravesarlo, ¿sí? Pero a veces la persona no conoce que puede suceder esto como resultado inmediato, y se puede llegar a asustar si es que le sucede, porque estaría esperando el efecto contrario. Lo que sugerimos es que, como tal, ¿no?, al introducir los conceptos de nuestra mente, nuestros prejuicios, tratemos de dejar a un lado lo que nuestra mente nos va dictando constantemente en qué efectos podría tener, porque ya estoy condicionando el efecto cuántico en realidad. De hecho, niños y animales, por ejemplo, plantas, son quienes tienen resultados, prácticamente el 100% tienen resultados inmediatos por no traer estas interferencias. Aquí estaba leyendo yo en la página web, recordáis, recordad en averamento441.com, dice, se trata de una tarjeta computerizada, lo que nos ha enseñado la doctora. Doctora, si no sé si lo puede mostrar en pantalla para explicar lo que se vea muy bien de lo que estamos hablando. Es una tarjeta computerizada cargada de energía cuántica que nos ayudará a resonar con energías elevadas para devolvernos nuestra frecuencia original. Contiene 20.000 iones negativos, que es lo que debe restablecer ese equilibrio, como decía muy bien la doctora, volver al punto cero. La función de esa tarjeta, esto que sostiene entre sus manos la doctora, no trabaja por enfermedad, sino que restaura y reordena todos los desequilibrios a niveles subatómicos y que repercuten inmediatamente en todo el cuerpo. A mayor tiempo de exposición, mejores resultados. Si se trata de devolver el equilibrio, no podemos decir ahora aquí, es que cura esta enfermedad, cura esta otra. No, devuelve el equilibrio. A partir de aquí, obviamente, se puede producir la sanación porque ya se ha restaurado el equilibrio del cuerpo. También dependerá también de cómo esté el organismo o lo perjudicado que pueda estar.
Porque claro, milagros a Lourdes, como siempre solemos decir aquí en el programa. Pero obviamente que este es un dispositivo que ha ayudado a mucha gente y por eso nosotros nos llamó la atención y por eso decidimos compartirlo con vosotros, de eso no hay ninguna duda. De hecho, aquí tenemos a Mavi Díaz, que es una espectadora habitual del programa, que dice, una maravilla, o sea que Mavi debe tener ya esta máquina, recordamos cómo se llama, averamento, ¿no? Se llama así, ¿no, doctora? Averamento se llama la tarjeta en sí. No, el accesorio en sí se llama NewMe. NewMe, vale. Es la página de quienes comparten esta información. El NewMe, pues esta, ¿la puede volver a enseñar, doctora? Que se vea bien. Ahí lo tenemos. Y esto, bueno, pues se recarga, lo llevas cada día, como llevas el móvil todo el día, pero el móvil te enferma, pues tienes esto que te sana, ¿vale? Es decir, que entre una cosa y la otra, pues ya sabemos qué llevar. A ver, más preguntas que tenemos aquí. Bueno, claro, ahí hay un precio. Mandrágora 7 pregunta, ¿qué precio tiene Alex García? Bueno, el precio, a ver, yo creo que es entrar en la página web, ¿no? Doctora, ahí está toda la información. De hecho, sugiero en ese punto que se comuniquen en realidad con las personas, con los contactos que aparecen en pantalla, porque no solo es un precio, digamos, que se puede conseguir, todo depende de si son varios los accesorios que quieren y demás. Esas situaciones se las pueden compartir y comentar en privado. Mandragor dice que gracias. Muy bien, Mandragor. Pues ahí tienes ahí toda la información. Puedes contactar con la doctora y su equipo en averamento 441.com, tal y como está ahí escrito. Ahí tenéis la página web por si queréis más información. O también os podéis dirigir a ellos en este número de teléfono que ahora os vamos a compartir en pantalla, que es el 116-0245-805 o 113-8402-713 con el prefijo 54 delante. Si llamáis o escribís desde fuera de España, 0054 más 50, desde fuera de Argentina, perdón, 0054 más 54, cualquiera de esos dos teléfonos que veis ahí en pantalla. Ahora, doctora, mi productora Andrea me acaba de compartir un testimonio que yo creo que es muy importante que veáis también testimonios de personas que ya han probado este producto, ¿no? Esta máquina, esa tarjeta, el NewMe. Y nos gustaría, ya que este testimonio nos ha llegado a través de su equipo, que nos explicara un poco qué es lo que nos va a decir ese testimonio para ponernos un poco en situación. Bueno, en realidad no sé si están por compartir el mismo testimonio que habían compartido o cuál exactamente tienen, pero si quieren lo podemos escuchar y ahí les comento al respecto porque recibo cantidad de testimonios a diario y no sé cuál tendrá exactamente en este momento. Sí, a ver un momento porque tenemos por aquí el vídeo que nos acaban de pasar ahora mismo porque lo hemos recibido ahora. Enseguida veremos ese testimonio. Un momentito. Sí, díganos. Es realmente que cada quien comparta su experiencia. De hecho, esto empezó a crecer mucho y a hacerse conocido en varios países del mundo gracias a los testimonios, gracias a las experiencias que cada quien comparte, ¿no? Y lo que vive en primera persona, porque finalmente es lo que más importa, ¿no? El efecto final de cada uno de los cuales lo está utilizando, y de ahí es que surgen la gran cantidad de personas que lo recomiendan por sus propias experiencias personales. Desde mi lugar, el objetivo es tratar de objetivar justamente, valga la redundancia, los efectos o los beneficios para que del otro lado de la medicina tradicional, de la ciencia tradicional, se pueda avalar en realidad como un accesorio que tiene efectos directos en la salud y que dejemos de entrar en esta bisagra, ¿no? De la medicina alternativa y la medicina tradicional y separarlo como tal y que pareciera que una tiene más importancia que la otra o estar en ese lugar, ¿no? Bueno, recién lo escuchaba que estaban hablando de la competencia también, ¿no? Sí. Esto no es una competencia, esto todo lo contrario, estamos trabajando, estamos al servicio para el bien común, justamente, para que cada vez haya más personas
que tengan mejor calidad de vida, que recuperen su bienestar. ¿Cuántas personas conviven con dolor en el mundo? Y dolores incapacitantes y una gran cantidad de medicación que consumen a diario sin darse cuenta, con lesiones inclusive, o ni siquiera lesiones físicas, sino también emocionales, y que no se logran resolver. Y nosotros como médicos o terapeutas holísticos, normalmente sucede lo contrario que sucedía en Oriente, ¿no? Que la persona iba al médico cuando estaba sana. A nosotros nos tocan recibir pacientes que ya han pasado por todas las especialidades, por todas las ramas, por todas las terapias, y no han tenido resultados, y no han tenido efectos, y llegan a la consulta desesperados, angustiados, ya rezagados totalmente, como si no existiesen esperanzas, porque deben acostumbrarse a vivir con ese diagnóstico. Que es, además de esta situación, el siguiente problema o conflicto es el conflicto diagnóstico. Es decir, te doy el diagnóstico, me genera un nuevo conflicto y entonces ahora tengo que convivir con dos, el anterior y el nuevo que me estoy generando. Entonces, cuando nos llegan personas, pacientes en estas situaciones, nosotros desde las terapias tratamos de ofrecer la cantidad de herramientas que tenemos, y son tantas que a veces no tenemos el tiempo para destinar a un solo paciente tanta cantidad de herramientas que podemos ofrecer para sacarlo de esa situación o para ayudarlo a salir por sí mismo. Pero el punto es que como pacientes, como terapeutas, como médicos, debemos tratar de integrarlo, de abrirnos y decir, bueno, si esto ayuda, entonces bienvenido sea, gracias, y como tal, incluirlo en el sistema, ¿no? O sea, si esta es una herramienta, y voy a poner un ejemplo, me ha pasado de tener pacientes que venían con dolor, por ejemplo, de ciático, algo que es muy clásico, ¿no? La lumbalgia. Y uno empieza a darle todas las herramientas que tiene, ¿no? Desde lo complementario a lo que vienen haciendo, todas las sesiones de kinesiología, la cantidad de analgésicos que consumen, que traen problemas digestivos, y así una cascada interminable porque llevan meses salir de ese dolor. Bloqueos, ozono, hasta inclusive cirugías. Entonces, si yo tengo en mi mano una herramienta que puede llegar a quitarle el dolor de manera inmediata, ¿cómo no la voy a ofrecer si estoy ahorrando tiempo de vida, gastos de la persona, aumentando su calidad de vida en un instante? Y esa es la magia de lo cuántico. En realidad no es que el producto le digamos sea mágico, es que la magia está en el universo, es que la magia está en nosotros mismos. Y la reconexión con nosotros mismos y con el poder de nuestra frecuencia, de nuestro origen, de nuestro universo, manifestado, ¿no? O amplificado en una forma sin tiempo, sin forma tampoco, pero que se genere un efecto de manera inmediata, es alucinante. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero esto es milagroso. Claro, es que el milagro está en nosotros. El milagro es la vida, el milagro es la energía universal, es nuestro Dios. Y para muestra, doctora, un botón. Escuchemos ese testimonio y luego hablamos un poco sobre él. Hola, verdaderamente muy entusiasmadas, todavía con la emoción a flor de pie, ¿ok? Les presentamos a nuestra querida invitada del día de hoy, quien nos va a explicar qué tenía, qué traía y qué siente ahorita después de esta exposición de nuestra tarjeta New Micar. Hola, mi nombre es Elizabeth Esquivel. Desde hace 9 años padezco esclerosis múltiple. Había comenzado a dejar de ver de mi ojo derecho hace 2 meses y en cuanto me puse la tarjeta recuperé mi visión. Estoy muy feliz porque tengo un bebé pequeño por el cual quiero seguir viendo y gracias a esto lo voy a poder hacer. Qué hermoso de verdad tener esto. ¿Qué es para ti recuperar tu vista, mi reina, después de que sentías? Es recuperar
mi vida otra vez. Pero también vimos, nos comentaba la persona que te invitó, Daniel, que no tenías un movimiento correcto y te Así hemos es. visto correr. Así es. Me costaba moverme, ya que la esclerosis múltiple afecta todo tu sistema motriz. Entonces, pues me costaba un trabajo mover mis piernas. Pero ahorita estoy ya corriendo detrás de mi chiquillo y me da mucha felicidad. Qué maravilla. También nos comentas que sufres mareos constantes Y de como el que síncope. acá. Ajá. Sufro de síncope, me desvanezco 5 segundos y regreso, pero pues ahorita me siento muy bien y no sé hasta dónde pueda parar con esto. Ya no los vas a volver a sufrir. Esperemos en Dios que así Yo sé sea, que mi sí va a reina. ser. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Gracias. Gracias a ti, amiga, por ese testimonio. Recuperó la vista. ¿Pero cómo se puede recuperar la vista? Bueno, de hecho tenemos gran cantidad de testimonios sobre la vista. Me ha tocado a mí misma estar en una reunión en donde ni siquiera la persona que tenía problemas en la vista, una mujer joven, también aproximadamente de la misma edad, no podía ver, inclusive esto fue acá en Córdoba, en Argentina, ella no veía los semáforos, las montañas del lugar donde vivía, de la ciudad, las ventanas de los edificios, las patentes de los autos. Y llegó a la reunión y ni siquiera ella tenía un accesorio, pero todos los que estaban a su alrededor de manera circular lo tenían. Inevitablemente esa frecuencia circula porque se expande nuestro campo. Para darnos una idea, nuestro campo electromagnético, que normalmente está entre 1 o 2 metros de distancia del campo, se expande hasta 13 metros de distancia cuando llevamos un accesorio. Entonces, esta frecuencia le llega y ella entra en llanto en el momento de la reunión y no entendíamos exactamente bien qué pasaba porque siempre hay movilizaciones en todos los aspectos. Y empieza a compartir que estaba viendo las montañas, que hacía años no las veía, que salió afuera a la terraza a ver si podía ver los autos, las ventanas, y que las estaba empezando a ver y eso realmente la había emocionado. Casos en la vista tenemos muchos, como en cualquier otra situación, esclerosis múltiple. Justamente un día acá en Argentina me llama una mamá desesperada que tenía a su hija con una crisis, que estaba internada y había perdido su movilidad por completo. Y me decía, decime por favor que va a volver a caminar, cosa que no lo puedo asegurar claramente, a pesar de que tenemos varios casos de esclerosis múltiple que tienen excelentes resultados: recuperación visual, recuperación de la movilidad, dejan de tener los síncopes, empiezan a mejorar la coordinación, la fuerza. Bueno, muchos testimonios, sin embargo no sabemos exactamente. Bueno, aparece 2 meses después, apareció en un Zoom a presentarme a su hija, que ya está caminando, que recuperó su movilidad por completo, el habla, así que estaban felices. La verdad es que casos abundan, gracias a Dios. Por aquí están preguntando si, dice saludos cordiales, si lo podéis mandar a México. ¿Se puede mandar a México esa tarjeta? Sí, claro, hay más de 25 países en el mundo que tienen distribución, así que se compra, digamos, en el país donde está, a través del link que los lleva a la página y les llega a su domicilio. Ahí tenéis toda la información en Averamento, con H, entre la T y la O, averamento441.com. Hoy hemos sabido mucho más sobre esta tecnología cuántica para lograr el equilibrio, volver al punto cero de la salud, restablecer nuestro equilibrio y rejuvenecernos. La doctora Romina Malano, médica clínica, especialista en ayurveda y fitoterapia. Tenéis más información, os recordamos, en la web, averamento441.com, o también en cualquiera de esos teléfonos que veis allí. 116-0245-805 o 113-8402-713. Se distribuye para todo el mundo sin problema. Prefijo 54 si llamáis o escribís desde fuera de Argentina. Doctora, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Gracias, muchas gracias, Alex, por este espacio nuevamente y por abrir justamente un canal de difusión tan importante, porque siento que tenemos que trabajar todos en llevar cada vez más información que nos ayude a reconectar.
Gracias. Así es, doctora. Gracias, cuídese mucho.